Queridas hermanas, mi nombre es Esteban Vázquez Almazán y soy el gerente de Bienestar y Autosuficiencia. En esta ocasión he recibido la oportunidad de dirigir algunas palabras sobre la importancia de la autosuficiencia. Sin embargo, he tenido la impresión de querer extender el alcance de lo que significa ser autosuficiente. La autosuficiencia no se limita a las cosas temporales o las cosas que poseemos, sino más bien a la capacidad de convertirme en quien el Señor espera que sea. Este es el reto más grande que tenemos en esta tierra debido a la oposición que existe en todas las cosas. Aunque esto llegue a sonar difícil, quiero resaltar en los dones y virtudes que nuestro Padre Celestial les ha dotado a ustedes para tener éxito. La autosuficiencia es un principio de salvación y no de perfección. Es un principio de poder y transformación de una mujer natural a una mujer que comprende lo temporal desde el aspecto espiritual y se convierte en una luz para otros. A continuación, quiero resaltar algunos principios que nos ayuden a ver las cosas cotidianas en grandes oportunidades de transformación, que nos conduzcan a ser más como Cristo es. El primero de ellos es el grandioso conocimiento de ser hijas de un Padre Celestial, que les ama y que está al pendiente de los detalles de su vida. No importa dónde vivan, sino lo que importa es cómo actúan con este conocimiento. El presidente Russell M. Nelson enseñó en la sesión de mujeres de octubre del 2018 lo siguiente: les extiendo una súplica profética a ustedes, las mujeres de la iglesia, para que den forma al futuro ayudando a recoger al Israel disperso. Durante estas semanas he estado pensando en lo que puede significar recoger al Israel disperso. Aun cuando de primera instancia se refiere a la obra misional, quiero ampliar su entendimiento de lo que esto puede significar, ya que el don de dar forma al futuro tiene un amplio espectro que impacta directamente en su hogar y que a través de su ejemplo muchos corazones se tornan y cambian todos los días. Quiero relatarles la historia de los 2000 jóvenes quienes de manera audaz e intrépida fueron a la guerra con la finalidad de hacer lo imposible posible. Como ustedes saben, las guerras no son fáciles de confrontar. Así que estos valientes jovencitos dejaron muchas de sus comodidades y sobre todo de la seguridad de su hogar por defender lo que siempre supieron que era de mayor valor. En el libro de Mormón, esta historia la relata Elamán, quien abanderó y observó con detenimiento y con una agudeza para poder discernir claramente los valores que estos jóvenes albergaban no solamente en su vida, sino en su alma y en su corazón. La intrepidez con la que estos valientes jóvenes confrontaron las crudas realidades de la vida. En los versículos 45 al 48 del capítulo 56 del libro de Alma se escribió lo siguiente: presten atención a los detalles finos que se encuentran alrededor de esta historia. En el versículo 45 dice: te digo, mi amado hermano Moroni, que jamás había visto yo tan grande valor, no, ni aun entre todos los nefitas. Pues como yo siempre los había llamado hijos, pues eran todos muy jóvenes, he aquí, me contestaron de esta manera: Padre, he aquí, nuestro Dios está con nosotros y no nos dejará caer. Así pues, avancemos. No mataríamos a nuestros hermanos si nos dejasen en paz. Por tanto, avancemos. No sea que derroten al ejército de Antipos. Hasta entonces nunca habían combatido. No obstante, no temían la muerte y estimaban más la libertad de sus padres que sus propias vidas. Sí, sus madres les habían enseñado que si no dudaban, Dios los libraría. Y me repitieron las palabras de sus madres diciendo: no dudamos que nuestras madres lo sabían. ¿Qué tipo de actividades realizaban estas madres en su hogar para ayudar a sus hijos para ser autosuficientes en lo temporal y en lo espiritual? ¿Qué tipo de conversaciones tenían a la hora del desayuno, comida o cena?
¿De qué forma daban forma al futuro a pesar de las condiciones tan críticas y difíciles en las que ellas se encontraban? ¿Desde dónde comienza el cambio de una generación? ¿Quién es el responsable de preparar a la juventud del futuro que defienda la verdad y la rectitud? Aunque algunas de estas preguntas ya tienen una respuesta en sus corazones, hay otras aún que se necesita resolver desde lo íntimo del hogar. Para ayudarles a ver lo que no pueden ver en esta ocasión, quisiera hacer algunas preguntas adicionales relacionadas con esta misma historia. ¿Qué tipo de actividades realizamos o realizan ustedes con sus hijos en su hogar? ¿Qué tipo de conversaciones, pláticas, discusiones, enseñanzas tienen a la hora del desayuno, comida o cena? ¿De qué forma están dando forma al futuro de sus generaciones? Aprecio profundamente que el Evangelio de Jesucristo no es un evangelio para los perfectos, sino para todos nosotros que buscamos seguir a Cristo y que desde el lado de la imperfección en nuestras vidas queremos mejorar. Así que este día no se sientan agobiadas por lo que ha dejado de hacer o no pueden hacer. Es necesario empezar a continuar desde el lado donde sí podemos hacer. Esto no es una carrera donde habrá un premio para el que llegue primero, sino es la jornada la que nos hace convertirnos en quien Cristo espera que seamos. Otro principio que nos ayuda a comprender mejor esta situación sobre el tema de la autosuficiencia es la fe en tiempos de complejidad. Piensa en la historia de la viuda de Sarepta que se encuentra registrada en el primer libro de Reyes capítulo 17, donde nos enseña la importancia de dar prioridades en nuestra vida a pesar de nuestras circunstancias temporales y posibles justificaciones. En el versículo 9 del capítulo 17 menciona lo siguiente: levántate, refiriéndose a Elías. Vete a Sarepta de Sidón y allí morarás. He aquí, yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Qué interesantes palabras el Salvador inspira al corazón de este hombre llamado Elías, quien, a pesar de que las cosas aún no habían sucedido, conocía el corazón tierno y delicado de esta mujer. Versículo 10 dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a una puerta de la ciudad, he aquí que una mujer viuda estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová, Dios tuyo, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y he aquí que ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos muramos. Quiero resaltar las últimas frases: comer y morir. Para ayudarnos a ver con mayor profundidad este sentido de las palabras, haré algunas preguntas. ¿Qué tipo de problemas sociales, económicos, espirituales había en esos momentos que llevaban a la viuda a pensar que su única opción era morir? ¿Cuál era su situación emocional, preocupación, carga o aflicción? ¿Qué habilidades le faltaban a la viuda para comprender que había otras oportunidades para salir adelante independientemente de la circunstancia en la que estaba? A pesar que no hay muchos detalles en estos versículos, podemos sentir la desesperación que una madre puede llegar a sentir cuando el alimento en casa no es suficiente y nuestros hijos piden comida en la mesa. Esta historia, a pesar que es aterradora, tiene tintes finos para ayudarnos a entender que si damos prioridades en nuestra vida y vemos las cosas temporales desde un ángulo espiritual, siempre habrá una salida. En los siguientes versículos dice: y Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida y tráemela,
y después harás para ti y para tu hijo. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comieron él y ella y su casa durante muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová habría dicho por medio de Elías. El poner orden en nuestra vida, tanto en asuntos temporales como espirituales, siempre nos conducirán a ver las opciones que anteriormente no podíamos ver. La autosuficiencia no es para los ricos, sino son principios que nos conducirán a vivir vidas como Cristo vive. El elder Jeffrey R. Holland nos enseñó en la conferencia de octubre de 2020 lo siguiente: fe significa confiar en Dios en los buenos tiempos y en los malos, aunque eso incluya algo de sufrimiento hasta que veamos su brazo revelarse a nuestro favor. ¿Cuáles son las cosas que hoy en día afligen su corazón? ¿Qué cosas puede usted ver y sentir al escuchar este mensaje? ¿Qué cosas siente en su corazón que deben cambiar rápidamente para alinear su vida y vivir una vida como Cristo espera? ¿Qué cosas no mencioné, pero usted siente que necesita actuar? Como mencioné al principio, este no es un evangelio para mujeres y hombres perfectos, sino es un evangelio activo que nos enseña a vivir vidas como Cristo vive. Sí, solo sí, estamos dispuestos a darnos la oportunidad de cambiar y dejarnos transformar como barro en las manos del alfarero. El último principio que quiero resaltar y enfáticamente enunciar es que el miedo no es un sentimiento de Dios, sino es la ausencia de fe en nuestro corazón y que éste se ve acorralado cuando las obvias realidades del mundo nos acechan. Piense por unos instantes en este ejemplo, que está en el Nuevo Testamento, y cómo el buen Pedro de antaño, quien vio minutos antes al Cristo realizar grandes milagros en medio de una tormenta, su fe fue amedrentada hasta el nivel de ser sometido y olvidar que él tenía el mismo poder que Cristo para hacer lo mismo que él haría. En el capítulo 8 de Mateo, en los versículos 23 al 26, dice lo siguiente. En el 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una gran tempestad, de modo que las olas cubrían la barca, mas él dormía. Y acercándose sus discípulos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y hubo gran bonanza. Otro momento que impacta mi mente profundamente y con gran respeto es la experiencia de María al recibir la noticia de que sería la madre del Cristo. Sus palabras inspiran nuestros corazones y nuestras mentes y nos hacen ver que dentro de cada mujer existe una fe para producir milagros de vida e inspiración. En Lucas capítulo 1, versículo del 28 al 38, leeré solamente algunos versículos. Menciona lo siguiente: y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque aún no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Porque ninguna cosa es imposible para Dios.
Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. Queridas hermanas, cuán grandes dones el Señor les ha dotado para dar forma al futuro. No menosprecien o traten de justificar sus acciones por falta de fe. Piensen, ustedes dan forma al futuro. No solo inspiran al mundo, sino tocan los corazones de todos aquellos con quienes tenemos el privilegio de involucrarnos. Es para mí un privilegio conocer a muchas mujeres extraordinarias, entre ellas mi madre, mi esposa y ahora mis dos pequeñas hijas, quienes cada día con su ternura me ayudan a querer ser mejor hombre para ellas y para el reino. Les testifico que Dios vive y Él es su Padre Celestial, quien está al pendiente de los detalles de sus vidas. Sin embargo, ahora es tiempo que ustedes decidan ocupar su lugar en el plan de salvación, luchando contra toda corriente ideológica que ponga en riesgo su naturaleza divina. Lo digo y lo menciono en el nombre sagrado de Jesucristo, nuestro amigo fiel. Amén.